Y comenzamos en 3, 2, 1. ¡Acción! De nuevo, escriban presente para que se grabe. ¿No lo escuché, mister? No, por los que ya escribieron presente, que vuelvan a escribir para que se vuelva a guardar. Ajá, exacto, sí, porque no había comenzado a grabar. Ok, perfecto. Gracias, Gillian, por encender la cámara. Muy bien, todavía Mía, tengo ese detalle. Déjenme a ver si le escribo por interno para que se vuelva, de ese que tiene problemas con el internet. Ok. Muy bien. ¿Cómo pasaron el fin de semana? ¿Cómo pasaron el Día del Padre? Con sus padres, con sus tíos, con sus abuelitos. ¿Qué me cuentan? Bonito. Bonito, ¿la pasó bien, Palacios? ¿Sí? Qué bueno. ¿Cómo la pasó Ángel con su papá? Bien, mister, bien, salimos a comer. Ah, salimos a comer. Ok. Recuerden la posición y la postura frente a la cámara, ¿verdad? Que es importante. No es lo mismo que yo esté aquí así, hacia atrás, ¿verdad? ¿Cómo pasó Emily Calderón con su papito? Chévere, todo bien. Fuimos a comer. Ah, también fueron a comer. ¿Y los hermanos López? ¿Cómo celebraron el día? Fuimos de viaje, pero Ah, fueron de viaje. Qué bueno. Me alegro. Muy bien. Buenos días, David. ¿Cómo estás? Buenos días, profe. ¿Qué tal el fin de semana? Bien, le Bien. celebramos a mi padre en la casa nomás. Qué bueno. Ah, bueno, ya Mía terminó de conectar. Emilio, recuerden la cámara. Emilio, Mía, ¿verdad? Y ubicarla correctamente. Gracias, Emilio. Y los que no han colocado la palabra presente en el chat, por favor, para que conste allí cuando se termine de compilar el video al final de la clase. Mía. Ok, gracias, Mía. Ah, Mía se está terminando de arreglar, no lo puedo creer. Oh, señor, termínese de arreglar, Mía, como hay en esa cámara. Dios mío, hay que poner un despertador. Miren, yo lo pongo porque yo me tardo mucho en arreglarme. Yo me pongo hora y media. Si tengo que estar aquí a las 7, ya yo me paro a las 5:30, voy haciendo el café, me baño con calma. Ah, pero si lo van a poner 10 minutos, imagínense. Ni que salte, ¿verdad? A veces con este frío nos queremos quedar pegados ahí en la cama. O sea, hay que ponerlo con tiempo. No como la cara de Alejandro. Alejandro está, yo creo que se acaba de levantar para ponerse ahí en la cámara. Alejandro, cuidado, me quedas dormido. Ah, bueno. Vamos entonces a comenzar. A ver, ¿quién recuerda cuál fue el tema de la semana pasada? ¿Qué estábamos viendo? Ciclos biogeoquímicos. Ciclos biogeoquímicos, ¿seguro? Dice Emilio, la semana pasada, ¿qué vimos en química? A ver, ¿qué recuerda? Dime, Armijos. No me acuerdo el nombre, pero los pasos que cada científico hacía para hacer teorías y demás sobre algo. Los pasos que seguían los científicos, ¿verdad? Para hacer ciencia, era uno de los puntos. Y Coloma me dice los ciclos. ¿Alguien me dice cuál de los dos? ¿O qué tema en particular? Diego, ¿te acuerdas? No recuerdo bien, pero con lo que dijo Mario sobre los pasos, creo que era el método científico.
¿Crees que era el método científico? Angélica, recuerda colocar la cámara que se te vea el rostro, por favor. Muy bien. Cristel, según lo que dice Diego, ¿está en lo correcto o vimos otra cosa? Vimos la metodología científica. Dime, Cristel, no te escuché. Vimos la metodología científica. La metodología científica. Palacio, ¿te acuerdas cuál es el primer paso de la metodología científica? Que le dije que todo el mundo hace. Hasta lo hacemos nosotros, que no somos científicos. Arce, ¿se acuerda cuál es el primer paso? Observación. Observación, muy bien, Mía. Observar, ¿verdad? El primer paso es observar. Normalmente estamos a nuestro alrededor, ¿verdad? Y estamos detallando lo que ocurre en nuestro entorno. Así hacen los científicos, nosotros también, ¿no? Obviamente, aunque recordemos que dijimos que no solamente, Dave, por favor, la cámara, no solamente lo hacemos a través de la visión, Nieto, o podemos observar a través de qué, no solamente de la visión, sino también por medio de qué. Microscopios. Ajá, pero en el microscopio empleamos la vista también. ¿Cómo podemos observar, por ejemplo, no sé, si algo es suave, áspero? ¿Cómo lo podemos observar? Sintiéndolo, mister. Ajá, entonces, ¿cuál es el sentido que empleamos allí? El tacto. El tacto. Doménica, ¿querías agregar algo, Cabrera? No, mister, que podemos utilizar los sentidos. Muy bien, podemos utilizar los sentidos, ¿verdad? Para observar, no solamente a través de la vista, ¿verdad? Sino que podemos detectar a través del olor, ¿verdad? Podemos dar unas características a través del sabor, podemos a través de la audición, ¿verdad? Si es que emite un sonido en particular, el fenómeno o el objeto que estamos estudiando. Entonces, el primer paso era la observación. Adrián, ¿te acuerdas cuál es el segundo paso? Formulación de preguntas. Formulación de preguntas. Dice Adrián, nos vamos a formular preguntas. Es el segundo paso. ¿De acuerdo? Segundo paso, formular preguntas. ¿Qué dice Mora? ¿Dónde, mister? Segundo paso, formular preguntas. El tercer paso sería pues comprobar los experimentos para ver si las preguntas que se plantean son correctas. Entonces, estamos en lo correcto, que el segundo es formular preguntas. Palacios. ¿Sí? ¿Qué piensa Cristel? Sí. ¿Sí? Entonces, observamos y nos formulamos preguntas. Y después que nos formulamos preguntas, Investigar. investigar. Tercer paso, investigar. ¿Qué hay que investigar? ¿Por qué hay que investigar? Para comprobar si las preguntas que nos hicimos están correctas. Solamente investigando podemos comprobar si las preguntas están correctas. Investigamos sobre, por ejemplo, sobre el objeto para saber si, o sea, si las preguntas están bien o cómo hay que hacer. Muy bien, entonces nos hacemos preguntas, investigamos si otras personas han observado como nosotros ese fenómeno, ese objeto, o hay estudios previos, ¿verdad? Para saber si ya lo que nosotros nos estamos preguntando, ya otra persona, se lo preguntó. Luego, ¿qué hacemos? Después que nos investigamos, planteamos preguntas. La hipótesis. Muy bien, nos planteamos las hipótesis. ¿Qué son las hipótesis, David? ¿Qué es una hipótesis? Por así decirlo, en la teoría. ¿Qué es una hipótesis? ¿Para qué sirve la hipótesis? ¿Qué es la hipótesis? ¿Alguien recuerda? Ángel. Es una suposición. Es una suposición.
¿Qué dice Ángel? Daniel, ¿ibas a decir algo o, no, o dijiste algo y no te escuché? Posibles respuestas a las preguntas. Muy bien, Daniel, ¿verdad? Las hipótesis son posibles respuestas a las preguntas. Entonces yo me voy a hacer como una suposición, ¿verdad? Si me planteo una pregunta cualquiera sobre el fenómeno, yo voy a suponer una respuesta, ¿verdad? Voy a hacer una suposición de acuerdo a mi experiencia, lo que he leído, de las investigaciones, etcétera. Luego que yo tengo esa posible respuesta, ¿cuál es el siguiente paso, Alejandro? Después que tengo las hipótesis planteadas. Entonces yo diría que después de tener hipótesis, tratar de aplicarlo, ¿no? ¿Mediante qué tenemos que hacer para comprobar esas hipótesis? Probar. Ajá, pero ¿qué hacemos para probarlas? Dime, Adrián. Experimentos. Hacer experimentos, ¿verdad? Tenemos que experimentar para comprobar, ¿verdad? Y al hacer los experimentos, Nieto, terminamos los experimentos. ¿A qué llegamos con los experimentos? A las conclusiones. A las conclusiones. Angélica, ¿y para qué nos sirven las conclusiones? ¿Para qué nos sirven las conclusiones? Michelle, buenos días. ¿Para qué nos sirven las conclusiones en el método científico? Estamos hablando de los pasos, llegamos ya a las conclusiones. ¿Para qué nos sirven? ¿Alguno tiene alguna idea? Sí, las Crear conclusiones leyes. sirven. Ya voy, uno a la vez. Primero Armijos y luego Calderón. Dime, Armijos. Las conclusiones sirven para darle cuerpo a la teoría y después de eso podemos concluir que puede ser teoría o leyes. Ok, perfecto. Eso es ya el final. A ver, ¿qué dice Emily? Calderón. Quiere decir lo mismo, que ya para darle conclusión ya van a crear las teorías o leyes para ya confirmar eso. Que ya era Ok, eso es lo último. Yo voy a construir una ley o una teoría si las conclusiones me afirman qué cosa, que son verdad qué. Que es verdad lo que investigamos. ¿Qué es verdad lo que investigamos? Pues Seguro. las preguntas ya realizadas ya tienen sentido, profe. Ver las que sí están bien y ver las que están mal. Ajá, entonces, ¿qué estoy comprobando con la conclusión? ¿Qué debo comparar? Lo que obtuve en los resultados, ¿con qué lo comparo? Con las preguntas Con las preguntas. y las respuestas. Con las hipótesis. Muy bien, Gillian. Tranquila, Gillian. Estamos introduciéndonos a... la unidad número 1 se llama eso, introducción a la química, ¿verdad? Entonces la comparamos con las respuestas, ¿verdad? Con las respuestas que son las hipótesis. Muy bien. Les voy a mostrar, por allí conseguí en estos días, a lo mejor ustedes saben con aquello de la inteligencia artificial, de que los teléfonos escuchan lo que estamos hablando, me llegó un meme, ¿verdad? Un meme acerca del método científico. Manuel, ¿puedes acomodar la cámara, por favor? Que solo te veo tu hermoso cabello y tus ojos. Gracias. Ok, igual que Dave, por favor, bajen un poquito la cámara o se ponen no sé, una almohadita para ponerse más altos, ¿verdad? Pero la idea es que se enfoquen bien en la cámara. Ya en la clase anterior se los había mencionado. Muy bien. Ok, entonces les voy a compartir el meme que me llegó por allí, ¿verdad? Que lo descargué. Aquí está. Miren que está aquí. Aquí está un meme sobre el método científico. Aquí tenemos, miren, observación, ¿verdad? Y nos colocan allí un meme famoso de una señora que está observando. Luego viene el planteamiento del problema, ¿verdad? Está Batman como preguntándose. Tenemos hipótesis, ahí está. Normalmente sale ¿de dónde? De lo que estamos pensando, de lo que ya hemos vivido con referencia a ese fenómeno. Experimentamos, está nuestro gato químico aquí, haciendo los experimentos, hacemos los análisis de esos resultados y si coinciden con nuestras hipótesis, entonces planteamos una teoría y comenzamos otro proceso, ¿verdad? Otro método científico con otro fenómeno. Si no, ¿verdad? Entonces hacemos una refutación y volvemos nuevamente
a verificar con otras hipótesis diferentes. Entonces, aquí tenemos lo que es el proceso del método científico, ¿verdad? Entonces, a veces el Internet también no solo es para reírnos, sino que también nos muestra este tipo de conocimientos. Si estamos a la expectativa, ¿verdad? Siempre cuando estamos curioseando en las redes sociales, pues tenemos esa facilidad de encontrar material que valga la pena. También es válido que buscamos material para reírnos, para entretenernos, pero también que valga la pena en el sentido de crecer académicamente, ¿verdad? En el conocimiento, que es lo importante. Muy bien. Por favor, los que desactivaron la cámara, se les recuerda, ¿verdad? Mantener la cámara activada durante la clase. Entonces, agradecemos su colaboración a Jeremy y a Ángel. Por favor. Gracias, Jeremy. Buenos días. Muy bien. Ok. Ahora, voy otra vez con la imagen porque quiero resaltar algo, ¿verdad? De la imagen del método científico porque nos vamos a fijar hoy en uno de los pasos, ¿verdad? ¿Cuál creen ustedes de todos estos pasos que están aquí que requieren mayor elaboración, que tenemos que ser cuidadosos? La experimentación. ¿Por qué? ¿Por qué creemos Porque ahí se necesitan, o sea, tenemos que ser más, yo qué sé, higiénicos y toda la cosa. Muy bien, pues, por ejemplo, en la palabra higiene me haces llevar a que vamos a hacer un experimento que vamos a trabajar, por ejemplo, con seres vivos, con muestras, ¿verdad? Que no podemos contaminar. Muy bien, ¿verdad? Tenemos que ser cuidadosos. Además de eso, en la experimentación, ¿qué tenemos que utilizar? ¿Qué creen ustedes que utilizamos? Para poder hacer químicos, por ejemplo, ¿verdad? Dígame. Herramientas químicas. Herramientas, una herramienta en un experimento, ¿cuál sería? El termómetro, no sé. Por ejemplo, el termómetro, ¿para medir qué cosa, San Lucas? El termómetro para medir el clima. ¿Pero qué medimos exactamente con el termómetro? La temperatura. La temperatura. ¿Qué otro instrumento podemos utilizar en la experimentación? La balanza. La balanza. ¿Para medir qué cosa? Objetos. ¿Qué medimos con la balanza? ¿Qué medimos con la balanza? Masa. Masa, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿verdad? Debemos fijarnos en este proceso. Y hoy nos vamos a fijar en el proceso, en un proceso importantísimo de la experimentación, que es el proceso de medición. Es el proceso de medición. Para que la experimentación sea un proceso exitoso, debemos tener higiene, como dice Doménica, ¿verdad? Debemos utilizar implementos importantes y debemos hacer el proceso de medición. Normalmente en experimentos vamos a medir masa, temperatura, tiempo, entre otras características, ¿verdad? Por ejemplo, densidad. Entonces tenemos que ser muy precisos para que este análisis de los resultados aquí sea el correcto. Si no tenemos cuidado en la experimentación, entonces probablemente los resultados no van a ser confiables. Entonces, nosotros debemos tener mucho cuidado en el proceso de experimentación, específicamente en el proceso de medición, que ya ustedes tienen algo de conocimiento. Entonces, de eso se trata nuestro tema de hoy, ¿verdad? Además de recordar lo que vimos en el ciclo del método científico, que todos lo empleamos, aunque en gran o menos medida, pero sí lo empleamos en la vida diaria, ¿verdad? Vamos a centrarnos en el proceso de medición. Entonces, vamos a partir de el documento que tenemos en la plataforma. Okay. En el documento que tenemos aquí en la plataforma, ¿verdad? Que a todos lo tenemos para poderlo utilizar. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? La medición es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, vamos a ver, antes de ver la definición, ¿qué sería medir para ustedes? Dave, ¿qué sería medir para ti? Medir para mí sería ver la estatura de algo. ¿Ver? Ver la estatura de algo. ¿Y cómo sabemos la estatura de alguien, Dave?
si queremos medir la estatura? ¿Cómo la sabemos? ¿Cómo la podemos determinar? Viendo lo alto que es. No, no te Con un entendí. flexómetro. Utilizamos un instrumento. ¿Y qué tiene ese instrumento? ¿Por qué sirve el flexómetro y no sirve, por ejemplo, el termómetro para medir la altura? Porque eso es como una cinta y tiene medidas. Es como una cinta y tiene medidas. ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es la unidad del flexómetro? ¿Cuál es la unidad del flexómetro? A ver. ¿Qué es lo número 1 del flexómetro? ¿Alguien sabe? Centímetro, muy bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos con esos centímetros que tiene el flexómetro para saber la estatura de alguien? Vamos de uno en uno. De uno en uno. ¿Hasta cuándo? Hasta el metro. Hasta el metro. Eso significa si alguien mide 1 metro. Pero si alguien mide más de 1 metro, ¿hasta dónde llegamos? Hasta la medida del chico. Hasta la medida del chico. Ya voy. Vamos a comparar, vamos a compartirla para que podamos visualizarlo. Vamos a compartir la cámara, aquí la cámara donde coloco la hoja. Vamos a hacer eso. A ver, ¿verdad? Armijo me dijo hasta 1 metro, me asusté. Dije, bueno, estamos en Lilipu, ¿verdad? Puros enanos. Solo miden 1 metro. No estoy aquí, soy un gigante. Vamos a ver. A ver, ¿dónde está? Aquí. Okay. Muy bien, vamos a cambiarlo. Aquí está. Muy bien. Vamos entonces aquí, ¿verdad? Vamos a suponer que yo tengo una persona. Yo no sé dibujar muy bien, ¿verdad? Pero bueno, la idea es que podamos entender el concepto de medición. Tengo una persona, ¿verdad? Allí, que tiene cierta altura. Yo quiero medir la altura, no la conozco, ¿verdad? Y tengo no sé, vamos a poner aquí que tengo una cinta métrica o un flexómetro, como ustedes lo quieran llamar, ¿verdad? Ok, ahí tengo la cinta métrica y tengo el flexómetro. ¿Cuál sería el procedimiento? Porque ahí tengo los dos, pero no. ¿Cómo hago yo para saber la respuesta? ¿Qué tengo que hacer? Ponerle la cinta por la cabeza, por arriba de la cabeza, para empezarlo a medir. O sea, coloco la cinta aquí, más o menos por aquí. Y luego coloco la cinta allí. ¿Qué tengo que hacer después de eso? Ya coloqué la cinta, tengo la estatura. No lo expando. A los pies. La cinta hasta los pies. Ok, de la cabeza hasta los pies. Abro la cinta hasta que llegue hasta los pies, ¿verdad? Entonces tengo mi cinta aquí, ¿verdad? Y me dijeron que tiene unas divisiones aquí. Muy bien. ¿Y cuál es la unidad? En centímetros. Centímetro, ¿verdad? El número 1 es centímetro. Llegué hasta aquí. ¿Qué hago ahora? Mirar los metros que mire la persona. Mirar aquí, ¿verdad? Voy a observar, voy a colocar mi vista aquí y voy a observar allí la cantidad. Si la unidad es centímetro, esta cantidad final, ¿la medí en qué unidad entonces? Si la unidad de la cinta métrica es centímetro. ¿Qué debo leer aquí? ¿Una cantidad en qué unidad? Dígame pues, ¿en qué unidad tengo que leerla? Si la cinta está en centímetros, el resultado, ¿cómo lo debo obtener? Bueno, en primer lugar, no sé cuál es el tamaño de la persona. No, pero eso es independiente del tamaño de la persona, San Lucas. Si la cinta métrica está en centímetros, el resultado lo voy a obtener ¿en qué? El tamaño de la persona y centímetros. En centímetros. Si la unidad de la cinta es metro, ¿cómo voy a obtener el resultado? Centímetros. Si la unidad de la cinta es en Metros y metros. centímetros. Metros. En metros, ¿verdad? Si la unidad es en metros, voy a obtener el resultado en metros. Si la unidad es en centímetros, voy a obtener la unidad en centímetros. Entonces yo puedo decir, bueno, la persona mide 174 centímetros. Si está en centímetros. Pero si está en metros. 1,74. 1,74 metros. ¿Estamos viendo la diferencia?
Entonces, el valor, la forma del valor, ¿de qué depende? ¿De qué depende la forma del valor? ¿De qué depende la forma del valor? De la unidad de medida. De la unidad de medida. Muy bien, Doménica. Entonces, ¿verdad? Depende de la unidad de medida. Y cuando el proceso de medición es comparar un objeto con una unidad y ver cuántas veces contiene esa unidad. Significa que si esto está en centímetros, esta persona, ¿verdad? En centímetro contiene 174 veces esa unidad de medida. Pero si es en metro, contiene 1,74 esa unidad de medida. O sea, no llega ni a 2 esa unidad de medida. Entonces, recordemos, medir es hacer una comparación. Es comparar, queridos estudiantes. Eso es el proceso de medición. Yo lo voy a comparar con una medida estándar, con una medida que ya está calibrada, con una medida que todo el mundo está de acuerdo en que es así, en que eso es lo que equivale a esa unidad de medida. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que es medición. Usted para medir siempre la balanza, supongamos, la balanza normalmente ¿en qué unidades trabaja? Bueno, en Ecuador, porque en otros sitios trabaja con otras unidades. ¿En qué unidades trabaja normalmente la balanza en Ecuador? Si yo tengo una balanza. Si yo tengo una balanza, ¿en qué unidades normalmente trabaja aquí ese instrumento? Gramos. En gramos, seguro. Cuando usted va a la tienda, ¿cómo pide? En libra. En libras. En libras, muy bien. La unidad de medida normalmente en masa comercial, ¿verdad? En nuestro país es libra. Obviamente conocemos otras unidades para medir masa, ¿verdad? Que son kilogramos y que son gramos, pero no es, son diferentes, ¿verdad? Obviamente vamos a trabajar con las tres, pero aquí normalmente trabajamos con libra, esa es la unidad. Entonces colocamos lo que vamos a medir y comparamos la unidad, cuántas veces la unidad de esa característica que estamos midiendo lo contiene el objeto. Entonces uno dice 1 libra, 2 libras, media libra, libra y media, etc. ¿No? Entonces, si quisiésemos decir entonces qué es una libra, perdón, qué es medir, ¿cómo lo dirían entonces con sus palabras? Poveda, ¿cómo dirías con tu palabra qué es medir? Calcular depende de lo que se está midiendo, o sea, puede medirse lo que es el tamaño y el peso. Ah, pero en líneas generales, una definición que englobe todo el proceso. ¿Qué sería medir? Una serie de cálculos. Una serie de cálculos. ¿Alguien más? Para complementar lo que dice Poveda. Comparación. Comparación. ¿Qué estamos comparando? Es el proceso de comparar ¿qué cosa? Acomoda la cámara, Ángel, que solo te veo la frente. Habías comenzado muy bien. Ajá. Continúa, amigo, disculpa. La unidad de medición del objeto. La unidad de medición del objeto. Muy bien, vamos entonces al documento que estábamos entonces por observar, para ver entonces la definición formal. Vamos aquí entonces a medición. Aquí está, ¿qué es medir? Entonces, a ver, Escobar, lee aquí qué es medir. Medir es comparar la magnitud física que se desea cuantificar con una cantidad patrón que se denomina unidad. El resultado es una medición, indica el número de veces que la unidad está contenida en la magnitud que se mide. Muy bien, entonces ya habíamos, aquí está la definición formal. Medir es comparar la magnitud física que se desea cuantificar con una cantidad patrón, ¿verdad? Que normalmente lo tiene el instrumento. Hay diferentes tipos de mediciones. Hay mediciones directas, por ejemplo, como medir la masa, que la coloco directamente en un instrumento, se mide directamente con los instrumentos, el termómetro, la balanza, la cinta métrica, ¿verdad? Entonces estamos hablando de longitud, de masa, de temperatura, se miden directamente con el instrumento. Coloco el instrumento y lo mido. Pero hay medidas indirectas. Por ejemplo, aquí nos colocan la velocidad.
Yo puedo medir el tiempo con un cronómetro y la distancia que recorre con una cinta métrica, por decirles algo, el objeto. Ahora, para calcular la velocidad, tengo que hacer una división, ¿verdad? Porque sabemos que es la distancia entre el tiempo. Igual que la densidad. La densidad sería una medida indirecta, aunque en la actualidad existen instrumentos para medir, ¿verdad? La densidad como los densímetros, pero sería una unidad indirecta porque tendríamos que medir, por ejemplo, la masa en una balanza y el volumen aparte, y luego hago entonces la división, que es masa sobre volumen. Entonces tenemos medidas directas, ¿verdad? Medidas directas, como por ejemplo, ya les dije ahorita, como por ejemplo, la temperatura se mide directamente con el instrumento. La masa, el tiempo que se mide con el cronómetro, y medidas indirectas, por ejemplo, como la densidad, ¿verdad? Normalmente está compuesta por dos, o la velocidad, que son dos ejemplos que tenemos allí, ¿verdad? De medidas indirectas. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran resaltar hasta aquí, rescatar? Ok, aquí tenemos algunos instrumentos de medida. ¿Alguien conoce alguno de los que está allí? Yo sí conozco la escuadra. La escuadra, muy bien. ¿Cuál otro conocemos o hemos visto? La regla. La regla, muy bien. Polímetro. Ok, muy bien. Algunos los conocemos, el flexómetro, el transportador. Flexómetro. Muy bien. ¿Verdad? Tenemos, por ejemplo, aquí tenemos el calibre, el micrómetro, ¿verdad? Para medidas más pequeñas. Normalmente lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Son los instrumentos, a la mayoría son para medir distancia, ¿verdad? O longitud. Tenemos para medir los niveles, ¿verdad? Si está totalmente horizontal o vertical, lo utilizan mucho en la construcción. Ahí tenemos algunos, ¿verdad? De los instrumentos de medida. Luego nosotros podemos complementar la información que hemos visto con el video que está allí. Recuerden que este material lo tenemos allí mismo en la plataforma y lo podemos revisar en el momento que nosotros lo necesitemos. Muy bien. Vamos a ver las magnitudes físicas, ¿verdad? Las magnitudes físicas son las magnitudes, vamos a decir, que más se utilizan en química y, ¿verdad? Y en las cuales ya hay un criterio. A ver. Vamos a verlas aquí. Ahí tenemos. ¿Cuáles de esas magnitudes ustedes conocen? Longitud. Longitud. Muy bien. ¿Qué otra de las que están allí conocemos? La masa, el tiempo. La masa, el tiempo. ¿Cuáles por primera vez las están leyendo? No conocían que existían esas magnitudes. Intensidad de corriente eléctrica. Intensidad de corriente eléctrica, muy bien. ¿Alguno más? ¿Alguna que no haya conocido que por primera vez la estaba viendo? Observando. Temperatura termodinámica. Temperatura termodinámica, muy bien. Mía, ¿conocías todas las que aparecen allí? ¿O cuál te parece nueva para ti allí? Las tres últimas son nuevas para mí. Las tres últimas, ¿verdad? Intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Michelle. Las tres últimas también. Las tres últimas también. ¿Qué dice Jeremy? Yo. Yes, sí. And you. También las tres últimas. Las tres últimas. Muy bien. Estas que están aquí, por supuesto, quizás no las hemos conocido, ¿verdad? O no las hemos conocido, pero las van a conocer. Por ejemplo, en química seguramente van a ver lo que es la intensidad de corriente eléctrica cuando vean la construcción de circuitos eléctricos, la conoce normalmente un electricista, ¿verdad? La intensidad luminosa, que es la candela, se mide en Joule, ¿verdad? Y la cantidad de sustancia es una de las que más vamos a trabajar en química, que la unidad de medida es el mol. Normalmente nosotros conocemos estas que están aquí, la longitud, ¿verdad? Que se mide en metros, en centímetros. Un ejemplo que ustedes hayan utilizado para medir longitud de algo.
¿Algún ejemplo? Un ejemplo, ¿de qué? Longitud. De longitud, en la que ustedes hayan medido longitud. A ver, Emilio, dime. Longitud una distancia que se recorre. Por ejemplo, una distancia que se recorre, ¿verdad? Estamos midiendo longitud. La estatura que vimos ahorita es una longitud. La segunda que estamos viendo aquí, ¿verdad? Es masa. La unidad que aparece aquí es kilogramos, ¿verdad? Pero también es libra, gramo. ¿Algún ejemplo en el que hayamos medido masa? ¿Alguien me dice? Una balanza. ¿En qué momento? Un ejemplo de la vida cotidiana. ¿Para hacer una torta? Para hacer una torta, por ejemplo, ¿verdad? Donde las medidas son exactas. Muy bien, Emily. Tenemos aquí el tiempo. ¿Verdad? Dice segundo, pero también se puede medir el tiempo en qué otras unidades. ¿En qué otras unidades se puede medir el tiempo? Dime, Poveda. Minutos y horas. Minutos, horas, muy bien. Años, ¿verdad? Entonces, muy bien. Tenemos allí el tiempo. ¿Algún ejemplo de la vida cotidiana en la que constantemente medimos el tiempo? Al ver la hora, mister. Por ejemplo, ¿verdad? Al ver la hora estamos allí, marcando exactamente nuestro instante en el que estamos existiendo, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita 8:01 de la mañana, ¿verdad? Estamos todos aquí. Ok, y por último, vamos a olvidarnos un poco de lo que dice termodinámica, sino de temperatura, ¿verdad? ¿En qué unidades ustedes conocen que se mide la temperatura? ¿El termómetro? ¿En qué unidades mide la temperatura, Mora? En grados. ¿Alguien me dice la unidad del termómetro que ustedes conozcan? Dime, Doménica. Grados. ¿Solo grados? ¿Así? ¿Grados qué? ¿Cuál es la unidad común que nosotros conocemos por allí? Nos miden la temperatura. Diego. Termómetro. Ese es el instrumento, no confundamos con el instrumento. La unidad en la que se mide. Los centígrados. Grados centígrados, ¿verdad? O grados Celsius. ¿Conocían esta unidad, Kelvin? No. No, ok. De todas maneras, esta unidad la vamos a ver en un subtema que se llama medida de temperatura y de calor, ¿verdad? Pero tenemos Kelvin, grados centígrados, grados Fahrenheit, grados Rankine, ¿verdad? Muy bien. Entonces, allí tenemos las 4 primeras son las que normalmente utilizamos. ¿Alguien me dice cuándo en la vida cotidiana nos miden la temperatura o medimos temperatura? Cuando vamos a una tienda y utilizan los aparatos para medir las temperaturas de las personas. Por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, esa segunda ahorita en la actualidad, cuando vamos a entrar a un establecimiento, nos miden la temperatura por medidas de bioseguridad. Muy bien, excelente. Ok. Vamos entonces ahora, después que hemos visto las magnitudes, nos vamos a quedar con las 4 primeras, ¿verdad? O con las 3 primeras, mejor dicho. Nos vamos a quedar con las 3 primeras para hacer algunos ejercicios con lo que viene a continuación, ¿no? Vamos a quedarnos con longitud, vamos a quedarnos con masa y vamos a quedarnos con tiempo. Temperatura le vamos a dedicar un subtema particular y cantidad de sustancias lo vamos a ver durante toda química hasta que estén en tercero de bachillerato y las otras 2 las van a estudiar en física, es lo más seguro. Entonces vamos a quedarnos con las 3 primeras que son las más comunes. Longitud, masa y tiempo. Ok. Perfecto. Vamos a ver, les voy a hacer una pregunta. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos segundos hay en un minuto? 60. 60, muy bien. ¿Cuántos minutos hay en una hora? 60 minutos. 60 minutos, muy bien. ¿Cuántas horas hay en un día? 24. 24. Ya voy, vamos a compartir con la cámara, porque es lo que voy a intentar hacer ahorita con ustedes, porque ya me están dando muestras de que saben, entonces no me van a decir, profe, eso no me lo sé, qué difícil. No, ya nosotros lo manejamos. Vamos a ver, vamos a buscar aquí la cámara que necesitamos. Ok, aquí está.
Vamos a acomodarlos a ustedes aquí de este ladito. Ok, vamos a repasar lo que les dije, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar. Aquí colocamos un segundo, que es un S, y decimos que un minuto. ¿Cuántos segundos que tiene un minuto me dijeron ustedes? 60, muy bien. ¿Y cuántos minutos tiene una hora? 60 minutos. 60 minutos, muy bien. ¿Y cuántas horas tiene un día? 24. 24, muy bien, 24 horas. ¿Y un mes cuántos días tiene? 30, 31, 29. Lo vamos a poner en promedio 30, muy bien. Ok, lo vamos a dejar hasta allí. Ok, esto que está aquí, ¿verdad? Esto que está aquí se conocen como equivalencias, ¿verdad? Equivalencias. Equivalencias entre las unidades, ¿verdad? Yo estoy haciendo la equivalencia entre minutos y segundos, entre horas y minutos. Es decir, que si yo digo 60 minutos, es lo mismo que decir una hora, ¿verdad que sí? Han pasado 60 minutos y alguien dice, ¿ha pasado una hora? ¿Es o no es lo mismo? Sí, es lo mismo, profe. Es lo mismo, ¿verdad? Por eso se llama equivalencia. Muy bien. Vamos a comenzar ahora, por ejemplo, vamos a ver si este se lo sabe. 1 centímetro. Ahora, 1 metro, ¿cuántos centímetros tiene? 100 centímetros. ¿Cuántos? 100 centímetros. 100 centímetros, muy bien, 100 centímetros. Excelente. ¿Y 1 kilómetro cuántos metros tiene? 1000 metros. 1000 metros, muy bien, 1000 metros. Vamos a dejarlo hasta allí. Estas también son equivalencias. Estas equivalencias de tiempo, ¿verdad? ¿Y estas equivalencias de qué? ¿Esa equivalencia de qué? ¿Cómo se llamaba? Longitud, muy bien. Tienen que estar mosca, vamos, pendientes allí, de longitud. Ahora vamos con el siguiente. Les dije, ok, a ver, vamos aquí, 1 gramo, vamos a colocar la unidad como que si fuese 1 gramo. Y digo, ¿cuántos gramos tiene 1 kilogramo? ¿Cuántos gramos tiene 1 kilogramo? 100 gramos. 100 gramos, el prefijo kilo. ¿Cuánto es eso? Perdón, 1000. 1000. 1000, muy bien, 1000 gramos. Ahora, si yo les quiero preguntar, por ejemplo, a ver, ¿cuántos gramos tiene una libra? Estamos en Ecuador. ¿Cuántos gramos tiene una libra? ¿Saben o no saben? Están investigando. Yo veo la cara como que están investigando. ¿Cuánto? Se quedaron en silencio. A ver, ¿cuántos gramos tiene una libra? Es un valor muy extenso. Pero se los voy a escribir y hay que relacionarlo porque lo vamos a utilizar, ¿verdad? 453,6 gramos tiene una libra. 453 gramos tiene una libra. Entonces, esto también son equivalencias. Esta es de tiempo, esta es de longitud y estas equivalencias son de ¿qué? Masa. Masa. Muy bien. Masa. Ok. ¿Por qué estamos hablando de equivalencia? La equivalencia es que hay cada cantidad referida a ciertas unidades de medidas tienen el mismo valor, ¿verdad? Yo puedo decir entonces, ¿verdad? Vamos a ver por acá. Vamos a ver en tiempo, ¿verdad? Yo puedo decir que un día, por supuesto, es igual a ¿cuántas horas dijimos? Vamos a hacerlo con el tiempo. ¿Cuánto? 24 horas. 24 horas. 24 horas, ¿verdad? Y 24 horas, ¿cuántos minutos tiene? ¿24 horas cuántos minutos tiene? Sabemos que una hora tiene 60 minutos, pero no tengo una hora. ¿Cuántas horas tengo aquí? 1440. ¿Qué hiciste para obtener ese resultado? Multiplicar, profe. ¿Qué multiplicaste? Los
60 minutos por las horas, profe. Muy bien, multiplicaste 24 por 60, ¿cierto? Sí, profe. ¿Y eso te dio cuánto? 1440. 1440. ¿Qué unidad obtuviste? ¿Qué unidad? ¿1440 qué? Segundos. ¿Segundos? Minutos. Minutos. Si observamos entonces, en equivalencia, un día son 24 horas y un día son 1440 minutos. Y si lo quiero llevar a segundos, ¿cuánto es eso? Si quiero saber cuántos segundos hay en un día. 3600. ¿Y qué hiciste para obtener eso, Emilio? Se calcula, por ejemplo, que si un minuto tiene 60 segundos, eso se calcula por la cantidad de minutos que hay en un día. ¿Y entonces qué multiplicaste? Cuéntame, para colocarlo aquí entre paréntesis. Sería 60 por... No, primero sería... como que se calcula 60 minutos por 24. 60 minutos por 24. 60 por 24. 60 por 60, quizás. No, 60 por 1440. 60 por 1440. Muy bien. ¿Verdad? 3600. ¿Qué unidades coloco aquí? ¿3600 qué? No, profesor, a mí me sale 1440 por 60, me sale 86.400. 60. A ver, repito nuevamente, tengo que saber cuántos segundos hay en un día, porque esto todo es igual, ¿verdad? Si es un día, debo multiplicar 24 por 60 por 60. Es decir, que este es un resultado en minutos, ¿verdad? Si un minuto tiene 60, no tengo un minuto, tengo 1440. Por lo tanto, 1440 lo debo multiplicar por ese 60. Dígame, San Lucas, el resultado, que yo no tengo calculador aquí. 86.4. 86.400. 400, ¿verdad? 86.400. Lo voy a escribir abajo para que se entienda mejor. 86.400. ¿Y cuál sería? Vamos a tachar aquí. Muy bien. ¿Cuál sería aquí? 86.400 ¿qué? Segundos. Segundos. Muy bien. Entonces, si yo quiero decir, ¿cuántos segundos tiene un día? 86 segundos. 86.400. ¿Cuántos minutos tiene un día? 1440 minutos. 1440. ¿Cuántas horas tiene un día? 24 horas. 24. Es decir, que esto es un día. Esto es un día. Y esto es un día. Pero está medido en diferentes patrones, en diferentes unidades de magnitud. ¿Estamos de acuerdo? Pero equivalen exactamente a lo mismo. Mientras más pequeña es la unidad, más grande va a ser el resultado. Mientras más grande es la unidad, más pequeño es el valor. Muy bien. Entonces, esto que está aquí se conocen como factores de conversión. Factores de conversión. Voy a hacer otro ejemplo de factores de conversión. Lo voy a hacer con longitud. ¿Verdad? Con longitud. Muy bien. Vamos a suponer que tengo 2, vamos a hacer un ejemplo, que tengo 2,65 metros y quiero saber cuántos centímetros son eso. Entonces, lo primero que tenemos que buscar es la equivalencia. El primer paso es buscar la equivalencia entre metros y centímetros. Equivalencia. Es lo primero que hay que hacer. Entonces, ¿la equivalencia cuál es? Sabemos que un metro, ¿cuál es la más grande de las dos? ¿Metros o centímetros? Metros. Metros. Entonces, un metro es igual ¿a cuántos centímetros? A 100 centímetros. A 100 centímetros. Muy bien, ya tengo la equivalencia. Ahora voy a construir
o voy a hacer el factor de conversión, ¿verdad? El factor de conversión. Después que tengo la equivalencia, lo primero que tengo que saber es la equivalencia entre las dos unidades que voy a relacionar. Entonces coloco, quiero convertir 2,65 metros, ¿verdad? Y lo voy a multiplicar, lo voy a escribir en rojo, para que vean el factor de conversión. Ok. Como el que voy a convertir es metros a centímetros, arriba de esta fracción que voy a construir debe estar la equivalencia en centímetros. ¿Cuál es la equivalencia en centímetros de estos dos? ¿1 o 100? 100. Entonces coloco 100 centímetros. Y la otra equivalencia la coloco debajo. 100 centímetros, ¿cuántos metros son? Para colocarlo aquí abajo. Metros. ¿Cuánto? 2 metros, profe. 2 metros. 100 centímetros, ¿cuántos metros? 1 metro. 1 metro. Ok. Y colocamos igual. Este metros que está en el denominador y este metro que está en el denominador, numerador y denominador, se simplifican. ¿Y qué unidad me viene quedando? ¿Qué unidad me queda allí? Si simplifiqué metros y metros, ¿cuál unidad me queda? ¿En qué unidad voy a obtener el resultado de esa operación? Centímetros. En centímetros, ¿verdad? En centímetros, muy bien. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Linealmente multiplico y divido por el denominador. 2,65 por 100, ¿cuánto es? Calculadora por allí. Aunque es unidad seguida de 0. Si tengo 2 ceros y estoy multiplicando las ruedas hacia la derecha la coma. 1 y 2. ¿Qué resultado me da? 265. Sin la coma, 265, ¿en qué unidades? Centímetros. Centímetros, ¿verdad? Nos da porque abajo está por 1. Todo número dividido por 1 nos da el mismo número, ¿cierto? Como regla de la división. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a esta conversión? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuántos centímetros están contenidos en 2,65 metros? 265 centímetros. Muy bien, hay 265 centímetros, ¿verdad? Esta sería la respuesta, o la equivalencia. Muy bien, vamos a hacer otro ejercicio, vamos a hacerlo en masa, ¿verdad? Vamos a hacerlo en masa. Entonces vamos a preguntar, por ejemplo, 5,02 libras, ¿cuántos gramos son? ¿O cuántos gramos hay en 5,02 libras? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, según lo que vimos arriba, ¿cuál es el primer paso? ¿Qué es lo primero que tenemos que escribir? ¿Equivalencia? La equivalencia, muy bien, perdón, la equivalencia. Ok, muy bien, entonces, ¿una libra cuántos gramos son? 453,6. 453,6 gramos. Muy bien, ya tengo la equivalencia. Ahora vamos a construir el factor de conversión para convertir esas libras a gramos. Factor de conversión. Muy bien. Entonces, coloco el valor que quiero convertir. 5,02 libras. ¿Verdad? Y aquí viene mi fracción. Entonces, como quiero tenerlo en gramos, el gramo va aquí arriba. De estos dos, entonces, ¿qué valor coloco aquí arriba en el numerador? De estos dos. 453,6. Muy bien, 453,6. Recuerden que yo tengo que buscar que la libra que está aquí arriba se cancele. Y entonces una libra la coloco aquí abajo porque es la equivalencia. Y libra se cancela. Entonces todo número dividido entre 1 me da el mismo valor. Lo que tengo que hacer ahora es multiplicar 5,02 por 453,6. ¿Cuánto da esto? Esta es la operación que tengo que hacer porque está dividido entre 1. ¿Qué resultado me da en gramos? 5,02 por 453,6. ¿Cuánto da?
No los veo calculando, nada más veo Armijos calculando. 2277. ¿Cuánto? 2277.072. 0,72. ¿Qué unidad entonces coloco aquí? Gramos. Gramos, muy bien, ¿qué fue lo que quedó? ¿Cómo coloco la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta a esta conversión? ¿5,02 equivale a cuánto? 5,02 libras equivale a cuántos gramos? A 453.6. No, el resultado, 5,02. ¿Cuánto equivale? A 2277. Muy bien, esta es la respuesta. A ver, ¿alguna pregunta? Parece que algunos están haciendo otra cosa. Ya quiero ver si cuando hagan la hoja de trabajo. Daniel, ¿alguna pregunta? ¿Quedó claro? Daniel. Daniel. Daniel, ¿estás allí? Profe, escucho entrecortado. Dime. Escucho entrecortado, no escucho bien. Ajá. Repito la pregunta. ¿Alguna duda, alguna inquietud o quedó clara la explicación? Ah, sí, está claro, profe. ¿Alejandro? ¿Sí? ¿Mora? Bien. ¿Seguro? ¿Nieto? Sí, profe. ¿Delgado? Todo bien, profe. Angélica. Angélica, no te escucho. Dígame, mister, no lo escucho bien. No te entendí, Angélica. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? Disculpa. Que no le escucho bien. Ajá, y repito la pregunta, que si tienes alguna duda o inquietud con el proceso de conversión de unidades. No. ¿Seguro? Bueno, más o menos. Más o menos. Muy bien. Entonces vamos a repasar aquí con estos dos ejercicios, ¿verdad? Con estos dos ejemplos que colocamos. Lo primero, nos van a preguntar, ¿verdad? O nos van a, la pregunta aquí es la conversión de una unidad a otra unidad. Lo primero que tenemos que hacer es buscar la equivalencia entre esas dos unidades. Después que tengamos la equivalencia, entonces hacemos el factor de conversión. Por ejemplo, si quiero transformar de metros a centímetros, entonces siempre al que quiero convertir va en la parte del numerador de la equivalencia, ¿verdad? Si quiero convertir a centímetros, este iría en el numerador. Pero si quiero convertir, si fuera al contrario, si quiero convertir a metros, entonces metro va arriba y centímetros va abajo. Siempre al que quiero convertir va en el numerador y al que voy a buscar la equivalencia en el denominador. Eso con la finalidad de que se cancelen las unidades que quiero convertir hacia las que voy a obtener. Se repito, igual que aquí arriba. Buscamos primer paso equivalencia y segundo paso factor de conversión, ¿no? Esos serían los dos pasos para hacer la transformación entre una unidad y otra. Entonces, debemos saber las equivalencias para poder hacer la transformación que estamos requiriendo en ese momento. Muy bien. Ahora, en la vida existen números que son muy grandes. Muy grandes. Por ejemplo, a ver, ya voy. Déjenme ver un momentico. Esto es hasta las 8 y... ¡Ay, qué belleza! Los que están con la cámara apagada. Manuel, Ángel, Michelle, Eric, Villota. Buenos días, Naomi. Buenos días, Henry. ¿Cómo está? Buenos días, Soriano. Eric García, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? No se ha puesto al día, García, con las actividades. Eric Villota, por favor. Villota.
Ay, Villota, cuando estés listo, me escribes por interno. Vamos para la sala de espera. Puede ser posible que estoy conversando y la gente ni siquiera me contesta ni por el chat. Les recuerdo a todos, si tienen algún inconveniente, que es válido, no estoy diciendo que no lo sea, hasta nosotros podemos tener inconveniente con el internet, con la conexión, se le escucha mal al profesor, etcétera. Hay que comunicar. Eso lo saben ustedes. Adriel, se ve todo oscuro lo que usted está allí en la cámara. No se observa, bueno, yo no lo observo. Observo a más menos a usted. Ah, bueno, tengo la cámara prendida. Aquí la tengo apagada. Ahí la tengo prendida. Ah, bueno, entonces es cuestión de la cámara porque se ve todo negro. Entonces, por favor, ubicar la cámara correctamente y dejarla encendida, a menos que obviamente haya alguna situación y sus padres comuniquen. Voy a continuar, espero que no apaguen la cámara porque, ¿verdad? La hoja de trabajo tiene todos los que necesitamos explicar. Y si perdemos el tiempo en esto, entonces no vamos a alcanzar. Igual la hoja de trabajo va a estar allí y tendrán que revisar el documento para poder hacer los cálculos. Entonces, vamos con los números grandes. Ok, vamos con los números grandes. A ver, vamos nuevamente aquí. Les había dicho que hay números extremadamente grandes, ¿verdad? Entonces son, por ejemplo, voy a escribir uno grande, ¿verdad? Tengo este, por ejemplo. Y hay números extremadamente pequeños. Hay números extremadamente pequeños. Eso que están allí. Entonces tenemos números grandes y tenemos números muy pequeños. Entonces en química y en las ciencias en general hay que buscar una manera de poder trabajar con estos números, ¿verdad? Si escribimos estas cantidades, por ejemplo, en el caso de química, cuando vamos a contar moléculas, átomos, iones, son números extremadamente grandes. Y a veces cuando medimos concentraciones, son números extremadamente pequeños. Entonces, antes de entrar en ese tema, nosotros tenemos que saber cómo expresar esos números grandes y esos números muy pequeños en números manejables. Entonces, allí se introduce un concepto que se llama notación científica. Notación científica, que es para colocar esos números grandes o esos números muy pequeños, ¿verdad? En manejar. Por ejemplo, si yo voy a una tienda y quiero comprar huevos, ¿verdad? Si voy a comprar una unidad, digo, deme un huevo. Pero si voy a comprar 12 huevos, digo 12 huevos, pero también puedo decirlo como. Si voy a la... ¿Una qué? Una docena, muy bien. Y la persona sabe que una docena contiene 12 huevos, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir, si voy a, puedo decir 12 huevos, que es un número más grande, pero es más manejable, una docena, ¿verdad? Ya se transforma ese 12 en un número, que es 1, y es más manejable. Ahora, por ejemplo, si yo quiero comprar 30 huevos, yo no llego y digo 30 huevos. Le digo a la persona de la tienda que me dé una, ¿qué? ¿Cuánto representa 30 huevos? Uy, parece que no hacen compras, pero estoy seguro. No, una cubeta, creo. Una cubeta, muy bien, una cubeta, ¿verdad? Entonces tengo una docena y una cubeta. Ahora, 30 se ha convertido, ¿en cuál número se convirtió 30? Una cubeta. Una cubeta, ¿verdad? ¿Y qué es más fácil? Por ejemplo, si yo voy a una tienda y quiero comprar 5 cubetas, es decir, 150 huevos. Usted dice, deme 150 huevos, o es más fácil decir 5 cubetas. 5 cubetas. 5 cubetas. 5 cubetas. Usted no llega y le dice, señor, deme 150 huevos, o deme 180.
usted le dice el número que es más fácil de manejar, que serían 5 cubetas o 6 cubetas, ¿verdad? Respectivamente. Eso es lo que se conoce como factores de la notación científica. Estoy convirtiendo un número que es muy difícil de manejar en otro número más fácil de manejar. ¿Estamos de acuerdo? Y más fácil de contar. Por ejemplo, si alguien entra a un depósito y todos los huevos están en cubetas y le dicen, dígame cuántos huevos hay aquí, ¿qué es más fácil para el que va a contar? ¿Huevo por huevo o cuenta todas las cubetas y las multiplica por 30? Todas las cubetas y las multiplica por 30. Todas las cubetas, ¿verdad? Y las multiplica por 30. Porque si se pone a contar huevito por huevito, no termina, ¿verdad? Supongamos que es un depósito full, pero puedo contar las cubetas mucho más rápido. Ah, hay 100 cubetas. Si hay 100 cubetas y cada cubeta tiene 30, entonces hay 3.000 huevos allí. ¿Sí me comprendieron, verdad? Para eso se utiliza la notación científica, para poder manejar este tipo de números. Estos números que son muy grandes y estos números que son muy pequeños. ¿De acuerdo? Para poderlos manejar mejor. Ok, entonces, ¿cómo lo vamos a convertir en notación científica? Hay un paso. El primer paso es que la notación científica se expresa, ¿verdad?, entre números del 1 al 9. Es decir, la notación científica no va a tener 11, ni 12, ni 10, ni 20, ni 100. ¿De acuerdo? Entre el 1 y el 9 debe expresarse el número. Entonces, y lo segundo, para que eso sea así, debe correrse la coma para obtener ese número, ¿verdad? Se va a correr la coma para obtener ese número del 1 al 9. ¿Verdad? Muy bien. Ese número del 1 al 9 va a correrse la coma. Y luego se expresa en potencias de 10. En potencia de 10. ¿Verdad? Positiva si la coma corrió a la derecha. Si la coma corrió a la derecha. Y el exponente es negativo si la coma se corre a la izquierda. ¿Cómo es eso? Vamos a ver aquí. ¿Verdad? Tengo este número que está aquí, 256.000 millones. Y lo quiero convertir. Entonces, la coma está aquí, el decimal. Voy a correr la coma hasta que se convierta en un número del 1 al 9. Entonces comienzo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Llegué aquí. 9 sería 256. ¿Tengo que seguir corriéndolo? ¿Sí o no? No, profe. No, 256 está entre 1 y 9. Tiene que ser un número del 1 al 9. Entonces vuelvo a repetir, tengo la coma aquí, corro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y hasta aquí, 11, para que sea 2,56. ¿Estamos de acuerdo? Un número del 1 al 9. 2,56 está del 1 al 9. ¿Cuántos espacios corrí? 11. Entonces por 10 a la 11, porque es un número grande y la coma se correría en ese caso hacia la derecha y volveríamos a restaurar el mismo número. Entonces, esta expresión que está aquí es la notación científica de este número que es grande, ¿verdad? Y cuando es un número grande, el exponente es positivo. Vamos con este, que es 0,000000216. Tengo que convertirlo en un número del 1 al 9. La coma ahora en este caso está aquí y la corro hacia el número. Y comienzo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí, 2,16. Tengo que correrla hasta que el número se encuentre entre 1 y 9. 2,16. ¿Cuántos espacios dije que corrí? ¿Cuántos escucharon? 11. No, aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Pero como es a la izquierda, que lo estoy corriendo a un número pequeño, el exponente va a ser negativo, menos 9. Cuando es un número pequeño, el exponente al que estoy corriendo los espacios es negativo y cuando es un número grande, el exponente va a ser positivo. ¿Sí estamos de acuerdo? Vamos a hacer otros ejemplos para ver si
para que ustedes lo visualicen mejor. Déjenme que lo visualizo aquí. No está la hora. Okay. Hoy como la sesión está corriendo, me quedan 5 minuticos para luego hacer el cierre. Ok, vamos con otros dos ejemplos. A ver, vamos con el número grande. Presten atención aquí, por favor, los que estamos allí, sin apagar la cámara, por favor, que ya estoy visualizando aquí. A ver. Y me encanta, ahí Mía la acaba de encender, y me encanta Ángel, que está como dormidito. Me encanta. Segunda vez la posición. Ok, deben ir tomando nota, de igual el video luego se sube a la plataforma. Ok, vamos con otro número. Vamos con otro número grande. Vamos con este. Vamos con ese número que está allí, ¿verdad? Y lo vamos a transformar, lo vamos a escribir en notación científica. ¿Dónde está la coma que voy a correr? ¿Alguien me dice, si es un número grande, dónde está el punto coma? Allí. Desde el último cero. Desde el último cero, aquí. Y voy a correr los espacios hasta allá. ¿Hasta dónde debo correr esta coma? ¿Hasta dónde? Debo obtener un número entre el 1 al 9. Hasta el 9. Hasta el 9. Hasta el 9. 1, ¿hasta después del 9 o hasta antes del 9? Después del 9. ¿Después del 9? Antes. No. Antes del 9. Claro, ok. Yo tengo aquí. Contamos los espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí quedó, 7. Y coloco entonces 9,02. ¿No? Porque tengo que contener este 2. ¿Cuántos espacios lo moví? 7. 7. Entonces coloco por 10. ¿Ese 7 es positivo o negativo? Positivo. Positivo, ¿verdad? Porque es un número grande. Por 10 a la 7. Esta es la notación científica y está comprendido un número del 1 al 9. Vamos con otro. Vamos con otro número, otro ejemplo. Vamos a ver. Muy bien. Otro número grande. ¿Dónde está la coma que voy a empezar a correr? Desde el último cero. En el último cero, aquí. ¿Y voy a moverla hasta cuándo? Hasta cuando queda del 1 al 9. Ajá, ¿y dónde es eso? Según ese número. Hasta antes del 3. Hasta antes del 3. Muy bien, entonces cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Qué número escribo aquí? Aquí moví 9. ¿Qué número escribo aquí? 3,2. 3,205. Ok, muy bien. Hasta el último dígito distinto del 0. Muy bien. Ahora, ¿qué coloco? Corrí 9. ¿Qué coloco aquí? Por 10. ¿Por 10 a la cuánto? A la 9. A la 9. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Vamos con otro ejemplo. Ahora. Muy bien, ahí tengo este. Un número pequeño. ¿Dónde está la coma? Antes del 0. Aquí, del primer 0, ¿verdad? Aquí está la coma. ¿Y la voy a correr hacia dónde? Hacia el 1. Hacia el 1. ¿Hacia antes del 1 o después del 1? Después del 1. Después del 1, muy bien. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí tengo. ¿Qué número escribo? 1,02. 1,02. ¿Luego qué coloco? Por 10. Por 10. ¿A la cuánto? ¿Cuántos espacios salté? 5. 5. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, porque es un número pequeño. Menos 5. Vamos con uno último. Y hacemos el cierre aquí. 1. Vamos a ver. Muy bien.
¿Dónde comenzamos? ¿Este número es grande o pequeño? Este número que acabo de escribir, ¿grande o pequeño? Pequeño. Pequeño, ¿verdad? Porque comienza 0, coma. Muy bien. ¿Y comienza la coma en dónde? Aquí está la coma. ¿Hacia dónde la corro? Aquí está la coma. Hacia. Después del 2. ¿Sí? Ok, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué número escribo aquí? 2,001. Luego escribo. Por 10. Menos 7. Menos 7, ¿verdad? Muy bien. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Menos 7. Negativo porque es un número pequeño. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No. ¿Seguro? ¿Alguna inquietud que tengan? Es que eso ya lo estamos aprendiendo en física. Ah, perfecto. Excelente. Muy bien. Entonces, para cerrar, lo que vamos a hacer de ver, ¿verdad? Está en la plataforma, aquí en el mismo documento que hemos revisado, que está en la plataforma, aquí donde dice equivalencia, dice actividad 2. Allí le dan clic y aquí está la hoja de trabajo, que son los factores de conversión. Usted le da clic, se va a descargar, está en Word, usted lo edita, lo sube al Drive y luego en la plataforma comparte el enlace de ese documento. Esa es la actividad de este tema, de factores de conversión y equivalencia. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Seguro? De acuerdo. Perfecto. Muy bien. Si no hay ninguna pregunta, ninguna inquietud, entonces hemos terminado. Me pasé un minutico, ¿verdad? Pero es porque, como la sesión es continua, era hasta las 8:40, son las 8:41. Entonces, de todas maneras, cualquier duda, cualquier inquietud, me escriben por interno en química, en el chat del Zoom, ¿de acuerdo? Que tengan entonces feliz inicio de semana. Cuídense. Apagamos la cámara, ¿no? Dígame, Adrián. Exactamente. Nos mantenemos en la sesión, simplemente apagan cámaras y micrófonos. Gracias. Gracias, Mr. Christopher. Feliz día. Igualmente.